Bueno, buenas tardes. La verdad que esto es un panel de lujo para mí, hablar de esta nueva modalidad, ¿no?, de compra pública de innovación, que si bien es algo nuevo desde Canarias, desde Tenerife, ha habido los primeros proyectos presentados al Ministerio y estamos en el camino de seguir desarrollándolo. Yo creo que una de las D que comentaba Sandra esta mañana, la de decisión, está clara. Hay una decisión clara por parte de esta institución del Cabildo de Tenerife en apostar por la compra pública innovadora. Y bueno, un ejemplo de ello es estas jornadas y también la voluntad y el esfuerzo que ha hecho el Cabildo desde el área de TIC y Sociedad de la Información para continuar. Se seguirá con este tipo de jornadas, de talleres, para seguir formando, evangelizando, también pues resolviendo preguntas y dudas a esto. La verdad que tengo muchísimas preguntas. He tratado, ya que he tenido la suerte de estar en la mañana junto con las dos excelentes ponentes que hemos tenido, de ponerme en la cabeza de, bueno, la mayor parte de las personas que están sentadas aquí, empresas por un lado, personal de administración, y tratar de conocer, ¿no?, de anticipar las preguntas que podrían tener ustedes, aunque obviamente luego habrá un espacio para las preguntas por parte de ustedes. Como ya conocemos a Teresa y a Sandra, han estado con nosotros, déjenme por favor presentarles a los dos, y Borja, que se incorpora amablemente. Déjenme presentarles, que seguramente ya lo conocen, pero para mí la verdad es un honor presentar a don Rafael Rebolo. Teresa decía esta mañana que en España hay muchísima I+D de valor. Tenerife, a pesar de ser una región pequeña, también existe una masa crítica de investigadores potentes con una I+D relevante, sobre todo en biotecnología, en astrofísica, desde los distintos centros de la Universidad de La Laguna, el CSIC y en concreto el astrofísico. Para nosotros, la verdad que cuando salimos fuera, a la península, a Europa, el Instituto de Astrofísica de Canarias lo conocemos todo como que es el estandarte de la I+D de esta isla. Y bueno, Rafael Rebolo es director del Instituto de Astrofísica, es doctor en este ámbito, con una trayectoria reconocida internacionalmente. Desde 2002 es miembro de la Max Planck Society y profesor externo del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg. Desde 2013 es profesor externo, ¿no? Es director del Instituto de Astrofísica de Canarias, como he dicho. Sus investigaciones se centran en el estudio de fondo cósmico de microondas, los agujeros negros estelares, la búsqueda de planetas extrasolares tipo Tierra y la caracterización de enanas marrones y estrellas de tipo solar. Tiene más de 400 artículos publicados en revistas más importantes de astrofísica y ha dirigido y codirigido pues unas 20 tesis doctorales. Es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y bueno, y últimamente ha recibido, la verdad, don Rafael, muchísimos premios. Esto es una versión muy breve de su extenso currículum. También para mí es un honor y un placer, en este caso porque somos compañeros de trabajo desde hace muchísimos años, a don Orlando Pérez, jefe del Área Técnica de Infraestructura de Tenerife 2030, que aglutina innovación, educación, cultura y deportes del Cabildo de Tenerife. Ha realizado las obras en concreto del Parque Científico y Tecnológico y otros grandes proyectos de infraestructuras de Cabildo. En lo referente a compra pública innovadora, lidera el proyecto Predinfor, que nos contará después, que trata de la vigilancia precoz de incendios forestales. Bueno, y está pues en conversaciones con el actual Ministerio de Ciencia y Universidad. Bueno, pues con estas presentaciones ya hechas, yo la verdad que tenía pensado algunas preguntas dirigidas a cada uno de ellos. Sí que les voy a pedir que si alguien tiene alguna respuesta o algo complementario a añadir a la respuesta de otro miembro de la mesa, que adelante. Y bueno, iremos controlando un poco el tiempo así, pero lo ideal sería que fuera muy dinámico, ¿no? Aprovechar esta hora que tenemos para absorber todo el conocimiento que está aquí aglutinado. Me gustaría empezar por Teresa en concreto.
Tengo una pregunta muy concreta para el caso del Cabildo de Tenerife. Si el Cabildo quisiera hacer un programa específico para el fomento de la compra pública de innovación, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿la estrategia es acudir puntualmente por proyectos a estos fondos o definimos una estrategia propia del Cabildo que se alinee con la estrategia nacional? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, yo creo que en general creo que es buena cosa pararse a pensar antes de actuar, ¿no? Entonces, creo que han dado buen resultado, como ha contado esta mañana Sandra, el caso de Galicia, por ejemplo, el definir una estrategia más global que luego se va, digamos, troceando en proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues, del envejecimiento en Galicia, que nos ha contado como caso de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno pararse a pensar y hacer esa estrategia. Hay que tener en cuenta que además todo lo que tiene que ver con la compra pública y las ayudas que se pueden conseguir, por ejemplo, en el Ministerio, ¿no? en el programa FIT, han de estar además alineadas con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la RIS3 regional, porque esto es muy importante para que luego toda esa acción farragosa de certificación, FEDER, etcétera, etcétera, se haga fácilmente. Y además porque bueno, se supone que cada región ha elegido sus áreas de interés en esta RIS3, ¿no? Ahora, como estamos en fase de redefinición, es una muy buena época, creo yo, para la reflexión, porque tendremos menos capacidad de actuaciones concretas, porque digamos que el programa operativo está terminando, pero tenemos la opción de mejorar y de mirar adelante. Es muy interesante, además, el anuncio que ha hecho Philippe hace un rato, de que va a haber convocatorias específicas en Horizonte Europa para CPI bien dotadas, ¿no? Y esto yo creo que también puede modular la estrategia regional que debería tener el Cabildo de Tenerife en este caso. Muy bien. Como decía antes, poniéndome en la cabeza del auditorio que tenemos hoy aquí, hablaste esta mañana sobre la financiación que existe. Y bueno, yo creo que convendría aclarar porque está la compra pública reactiva y luego la proactiva, ¿no? La proactiva en base a la demanda por parte de la Administración. Entiendo que la fórmula para captar esa financiación sería acudir directamente al Ministerio y la reactiva sería a través de unos fondos que en este caso gestiona CEDETI. ¿Es así? Sí. Si somos empresa deberíamos acudir en este caso a CEDETI. Sí, bueno, a lo mejor luego Sergio, si tiene ocasión de intervenir, a lo mejor puede contar un poco cómo es en su caso. O sea, lo que es importante es que en nuestro caso, digamos, es la Administración la que emite una expresión de interés y dice tenemos interés en solucionar este problema y, bueno, más o menos hace… no es tan sencillo, hay que rellenar una serie de campos y una serie de cosas. En el caso de CEDETI son las empresas que dicen tengo una solución a un posible problema para una administración que es esta de aquí, ¿no? Entonces esas son las dos modalidades, digamos, que también Philippe de alguna manera ha avanzado, ¿no? Hombre, por supuesto, cuando hablamos de una empresa estamos hablando en muchos casos de un consorcio, ¿no? A lo mejor puede ser incluso un consorcio público-privado, o sea que no tiene por qué ser una empresa, o podría ser incluso una administración pública innovadora, que también podría ser por otro lado, porque puede ser alguien que da una solución innovadora a algo, no solo plantea un problema, ¿no? Y la otra pregunta que tenía era bueno, ayer compartimos, la verdad que una reunión bastante interesante y nos contaba ayer, Teresa, que lo importante de la compra pública de innovación, o una de las cosas más importantes es que promueve, bueno, lo hemos escuchado también a lo largo de la mañana, ¿no? Que promueve la I+D en el tejido empresarial, que al final es lo que hace
mover la economía de una región y volverla más competitividad, que al final esto desemboca en el bienestar para todos los ciudadanos, Sí. ¿no? Incluso hay alguna teoría por ahí que dice que se podría o que se debería de alguna forma obligar o comprometer una determinada de fondos públicos exclusivamente a compra pública innovadora por esta razón precisamente, porque es una forma de promover la competitividad de una región. Sí, es un poco, creo que es algo que también ha mencionado Philippe, que tiene mucho interés, y es que dependiendo de cómo se escriben los pliegos para un determinado problema, ¿no? Lo que él decía, no es lo mismo si uno dice quiero construir un puente de aquí a aquí que mida tanto y que esté hecho de hormigón pretensado de no sé qué, o decir necesito cruzar un río, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman esta innovación funcional, ¿no? En el sentido de que si nosotros solo ascribimos las funciones, lo que va a pasar es que alguien puede tener ideas innovadoras para solucionar ese problema, ¿no? Esto, desde luego, puede movilizar, digamos, mucho las cosas y puede ser una cosa importante. Y esto no tiene por qué estar financiado por un programa específico de compra pública e innovación. Es simplemente que la compra pública, que se hace de manera natural y normal, porque hay que hacer ese puente, se haga atendiendo, o sea, con criterios innovadores, en el sentido de que la propia licitación se haga de manera innovadora, pero además la propuesta de soluciones que vamos a tener desde el tejido productivo van a ser muy innovadoras, porque si le damos la solución hecha, pues poca innovación va a haber ahí. Pero yo creo que es un ámbito, desde luego, muy interesante, y lo que me gusta mucho y observo es que está muy en línea en políticas nacionales. Hay muchos países que estamos un poco en esa idea, pero y sobre todo muy en línea con la política europea, ¿no? Con las ideas que vienen también de Europa, y creo que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Que para una vez que no vamos todos contra todos, en vez de, o sea, que vamos en fase en vez de en contrafase, pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues pasando a otro miembro de la mesa, insisto que si quieres intervenir en alguna respuesta, encantadísimo. Pasamos con Orlando, si te parece. Lo primero que me gustaría, Orlando, que nos explicara, y yo creo que va a servir mucho también para los profesionales que están aquí del ámbito de la administración, porque parece o se podría pensar que esto de la compra pública de innovación es solo para los del área de innovación, ¿no? De cabildo, de alguna administración o de alguna empresa pública relacionada con la innovación, pero no es así. A mí me gusta mucho este proyecto en concreto que lidera Orlando en colaboración con el área de medio ambiente, porque es un proyecto más de medio ambiente. Orlando pues lleva el área de innovación, como saben, entre otras cosas, pero según la tipología de este proyecto es más del área de medio ambiente. Me gustaría que explicaras y que sirva como ejemplo para que se nos empiece a activar, ¿no? Y pensar en las oportunidades que tenemos y que podemos tener cada uno de los profesionales que trabajan en la administración pública, de cómo aprovechar este procedimiento de la compra pública innovadora. Gracias, Pupi. Bueno, este proyecto es un sollo, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque yo no Sí. Este proyecto surge hace ya como 5 años, ¿no? Fue fruto de, desgraciadamente, que aquí hemos sufrido en Tenerife incendios forestales, muchos de ellos de bastante importancia, y nuestra orografía, que es un poco complicada, pues complica aún más las labores de nuestros compañeros del área de medio ambiente, que tienen que asumir esa responsabilidad a la hora de desarrollar todo el despliegue para poder sofocar los incendios. Fruto de eso, hace ya muchos años, como digo, pues conjuntamente con los compañeros de medio ambiente empezamos simplemente a pensar. Simplemente fue eso, ¿no? ¿Qué necesidades tienen ellos? Y de qué manera el área de innovación, el área concreta Tenerife 2030, donde estoy yo, podría echarles un cabo. ¿Cómo ayudamos como área horizontal a todas las áreas del Cabildo en la medida de nuestras posibilidades? Pues de ahí surgió un planteamiento, y poquito a poco la idea fue madurando cada vez más. Nos hicimos eco del entonces programa que tenía el Mineco, y empezamos a tener los primeros contactos con el Ministerio. Les propusimos el proyecto,
Evidentemente, desde el primer momento el Ministerio nos ha dicho que no financiaba infraestructuras, pero al mismo tiempo, y también dependiente del área de innovación del Cabildo, tienen otros proyectos de bastante contenido tecnológico, de infraestructuras, fundamentalmente de despliegue de fibra en todo el territorio de la isla, un proyecto bastante ambicioso y que está distribuido por fases, que todavía está aproximadamente en un 60-65% de su ejecución real. Y otras infraestructuras que también están en disponibilidad del Cabildo, infraestructuras tecnológicas como la supercomputación, que está en una dependencia, en un instituto tecnológico, el ITER concretamente, que está también en Tenerife. Pues lo que hemos hecho simplemente es intentar conjugar todo ese esfuerzo tecnológico que utiliza el Cabildo de Tenerife para dar despliegue y permeabilidad a las infraestructuras de comunicaciones en banda ancha, complementar en aquellos lugares que por nuestra orografía requieren algún tipo de complemento adicional, en este caso con una red inalámbrica de banda ancha, y ponerlo a disposición en general de servicios avanzados SMART. Dentro de esos servicios avanzados de SMART también cabe la predicción de incendios forestales por esta concreta necesidad que teníamos. Y a partir de ahí empezamos a hacer las primeras evaluaciones, evidentemente muy preliminares, ¿no? Y empezamos a plantear un proyecto que finalmente concluyó con un proyecto que lo nombramos, lo denominamos Predinfor, que lo presentamos al Ministerio, se explicó, hemos tenido que ir varias veces para el Ministerio a explicarlo, y finalmente pues se ha comprendido, porque es un proyecto que no solamente producirá un beneficio para la isla de Tenerife, pero incluso produce una gran escalabilidad. Y básicamente eso es en qué consiste el proyecto del Predinfor. Las infraestructuras, un proyecto que en líneas generales tiene un presupuesto total de 10.200.000 euros, donde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia la parte de I+D en exclusiva. Estamos hablando de que se desarrolla la parte de I+D que nos falta para completar la potencialidad completa del proyecto. Tenemos que completar el mapa de combustibles de la isla de Tenerife, el mapa de combustibles forestal de la isla de Tenerife, con la ayuda, repito, de nuestros compañeros de medio ambiente. Tenemos que establecer una serie de sistemas de sensores que nosotros no los definimos, nosotros definimos las necesidades, y la compra pública innovadora nos dará la solución tecnológica apropiada, que regule y que sensorice todas las variables aquellas que inciden en el desarrollo del siniestro, y tenemos que hacer después lo que es la integración de todos los datos que se van a estar recogiendo en campo, en la zona forestal, y se van a transmitir a través de esa infraestructura que el Cabildo de Tenerife pone a disposición del proyecto. ¿Qué conseguimos con esto? Nosotros conseguimos una toma de datos en tiempo real, conseguimos una utilización de esos datos que estamos consiguiendo en tiempo real y su procesado a través de la supercomputación, a través de la integración que vamos a hacer en el data center que tenemos en el ITER, y le ponemos a disposición de nuestros compañeros del área de medio ambiente, que tienen la responsabilidad de la gestión de este tipo de siniestros, los incendios forestales, para que puedan tener en tiempo real toda la información, no solamente de una detección precoz de un incendio, que es cuando se debe detectar a sus inicios para que la respuesta sea no solamente mucho más inmediata, sino eficaz, sino además también hacer modelos de predicción, de evolución de los siniestros del incendio en tiempo real, dado que estamos recogiendo todas las variables que inciden en el desarrollo de un incendio, como es temperatura, humedad relativa del aire, orografía, altitud, mapa de combustible. Básicamente ese es nuestro proyecto. Se ha acordado, evidentemente, que todo este tipo de financiación que procede del Ministerio se tiene que plantear a través del sistema de compra pública de innovación, y así está planteado en el proyecto. La Administración Pública tiene un reto de poner en marcha sistemas de contratación cuando estamos ya en la Administración Pública en general, no hablo en el Cabildo solamente, sino en general, y en el sector público insular, de que somos muy tradicionales a la hora, no solamente los servicios técnicos, sino también los servicios jurídico-administrativos, a la hora del tratamiento de la compra a través de las licitaciones. Estamos acostumbrados siempre a lo mismo, procedimientos abiertos, procedimientos armonizados,
Pero cuando se trata de una cuestión de esta, que aún falta aportarle ese plus de definición, la I+D, que no la tiene, pues requiere otros sistemas de compra pública, otros sistemas de contratación, en este caso a través de la CPI, ¿no? Hay que formar mucho a los técnicos de la administración pública, técnicos, repito, y de la rama jurídico-administrativa, para que esto se pueda implantar con garantías dentro de una administración pública cuanto antes, ¿no? Hay casos de éxito, como el que planteaba Sandra en Galicia, bueno, y otras partes de España, pero yo creo que todavía falta mucho por cambiar esa cultura del funcionario administrativo de la administración pública para que introduzca este tipo de sistemas de compra. Ahí va mi segunda pregunta. Aquí entre tú y yo, que no nos escucha nadie, ¿crees que seremos capaces desde la administración, desde el sector público, de conseguir estos nuevos procedimientos? Y bueno, y al final hemos hablado y hemos concluido todos que es una cuestión de actitud, ¿no? De mirar este nuevo procedimiento, asimilarlo y cambiar un poco el chip, ¿no? ¿Crees que seremos capaces dentro del Cabildo en concreto? Yo creo que sí, pero como antes hablaron nuestras compañeras Teresa y Sandra, se tiene que querer no solamente de una parte, sino de todos los integrantes dentro del proceso de la compra dentro de una administración pública. Repito, la parte técnica es muy importante, pero también la parte administrativa es muy importante, muy, muy importante. Estamos hablando de la administración pública. Aquí todo, lo hablábamos ayer cuando estábamos reunidos, los actos de la administración se traducen finalmente en resoluciones o actos administrativos como los actos administrativos, los contratos. Pero repito, las dos partes son importantes en la administración pública. Entonces tenemos que ir de la mano necesariamente de nuestros servicios jurídico-administrativos que nos tienen que dar ese soporte. Y ahí es donde tiene que cambiar un poco el chip e introducir este tipo de procedimientos que son necesarios. Y lo que queremos es precisamente aportar valor a proyectos como este o como otro proyecto que tienen un fuerte carácter innovador. Muy bien. Bueno, pues por seguir en el ámbito local, don Rafael, es verdad que para una institución como el Instituto de Astrofísica de Canarias, la compra pública innovadora viene a reforzar, ¿no?, los esfuerzos de fomento de la transferencia de conocimiento que nos consta que ha hecho el Instituto de Astrofísica desde hace varios años y además en estrecha colaboración con el Cabildo de Tenerife. Quisiera preguntarle que nos resuma brevemente en primer lugar, qué líneas de investigación han detectado desde el Instituto que son más transferibles, las que van a estar promoviéndose en el IACTEC y bueno, a partir de ahí le sigo preguntando. Sí, bueno, nuestra misión es hacer investigación en primer lugar, pero una vez que la investigación sigue su curso, desarrollamos tecnologías para ello. Tenemos que innovar, porque generamos sistemas que nos dan un servicio a la investigación, pero esos sistemas necesitan de una innovación, un cambio permanente, que no siempre lleva consigo asociado a investigación adicional. Ya estamos preparados para, después de haber tenido un telescopio durante 10 años funcionando, para darnos cuenta de cómo tenemos que innovar en el siguiente equipamiento que nos va a permitir hacer investigación. Y entonces la respuesta a la pregunta es: las áreas de innovación donde ahora mismo podemos prever una mayor actividad en el instituto tienen que ver con la generación de nuevos grandes telescopios, es decir, nuevas instalaciones que van a hacer uso del estado del arte en muchas materias, pero que en sí mismo lo que supone es una innovación sobre, por ejemplo, pues si tenemos telescopios de microondas, ahora mismo en el Observatorio del Teide, aquí en Tenerife, tenemos algunos desafíos en la siguiente generación de telescopios que implicarían innovación. Si tenemos telescopios solares, por ejemplo, aquí en el Observatorio del Teide, la siguiente generación del telescopio europeo pues requiere de innovación en algunos de los subsistemas que, lógicamente, podrían beneficiarse de la compra pública innovadora. Eso en el ámbito de los telescopios, y en el ámbito de los detectores, porque telescopios captan luz, pero después necesitamos detectores. Hay un área muy clara también donde se puede innovar. Nosotros no tenemos tecnología de detectores avanzados en España y tampoco en el caso del infrarrojo, tampoco en Europa. Sin embargo, adquirimos estos detectores a Estados Unidos, todo lo hacen todos los centros de investigación y no de investigación, también los militares a Estados Unidos, y los sistemas electrónicos que van asociados a esos detectores, que sí que podemos tener capacidad para hacerlos en Europa, los adquirimos también a Estados Unidos.
Por ejemplo, se puede innovar con nuestras empresas del sector electrónica a realizar los desarrollos electrónicos. Si bien los sensores tienen que ver con semiconductores muy avanzados, etcétera, pues quizás son inversiones de miles de millones para innovar ahí, pero desarrollar la electrónica vinculada a estos sensores la podemos hacer perfectamente en España con las empresas que hay. Eso sería una innovación local, si se quiere, pero posicionaría a nuestras industrias para poder dar servicio también a otras instituciones que requieran de ese control de detectores. Y finalmente, en otro ámbito, ya relacionado con el espacio, también tenemos planes para innovar. El Instituto participa en las grandes misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea dedicadas a la ciencia, sistemáticamente desde hace 30 años. Pero en el sector de los nuevos microsatélites, es decir, las pequeñas cargas útiles, hay muchísimo por hacer. En España algunas universidades han sido pioneras en lanzar pequeños nanosatélites. Nosotros queremos avanzar como instituto hacia los microsatélites, es decir, cubrir ese nicho en donde la Agencia Espacial Europea de momento pues, no ha tenido programas y tampoco las entidades menores que lo han, en fin, que han abordado el desarrollo de nanosatélites. Ese programa de microsatélites nos parece que es muy interesante para nuestro centro y ahí se puede innovar. España ha hecho microsatélites con un costo muy elevado. Pensamos que se pueden desarrollar utilizando el know-how que hay en instituciones como la nuestra, en particular en el sector infrarrojo, de observación de la Tierra, pues se podría reducir un factor 10 el costo. Ahí necesitamos innovar y necesitamos a las empresas del sector del espacio que quieran colaborar con nosotros en esa innovación. ¿Cómo llevar a cabo el proceso? Para mí es lo más complicado. Es decir, dado el marco legal y las restricciones que hay de transferencia de información hacia empresas, qué parte queda en el sector público, qué parte queda en el sector privado, nosotros agradeceríamos una serie de normativas muy claras que estableciesen cómo se lleva a cabo esa relación en el marco de la compra pública innovadora, pero muy claras en el sentido de una página con 10 puntos. Hay que hacer esto. Así es como vamos a poder avanzar. Mientras no tengamos eso, vamos a estar en un mar de dudas de si hacemos de esta manera o de otra. Pero vamos, yo confío en que, dada la voluntad de la Unión Europea, la voluntad de los gobiernos de empujar por este camino, pues que en algún momento tendremos un marco muy claro, muy bien definido, para que las instituciones y las empresas podamos trabajar juntos en innovación. Borja, sí, te iba a preguntar justamente por tu pues yo iba a experiencia. intervenir aquí. Habíamos quedado que estaba al rebote como en el baloncesto. Y entonces es que ha dicho Rafael una cosa muy interesante que no sé, a lo mejor se me ha pasado desapercibida en las ponencias de esta mañana, pero es una razón más para impulsar la compra pública de innovación. Y es que hay empresas españolas muy buenas que ya están vendiendo fuera, que les están comprando otras administraciones. Entonces, a mí me venían, cuando estaba en la administración, me decían, mira, lo que me preguntan cuando voy a otros países es que la tecnología está muy bien, pero ¿por qué no está en España adoptada? ¿Por qué no la ha comprado ninguna administración española? Y entonces, claro, te dicen, no, es que ahí el sistema es muy complicado y tal. Muchas veces dicen, mira, es que estoy dispuesto a dártelo gratis para poder poner en el currículum que esto está ya implantado en la administración española. Porque para mí solo ese referente me permite abrir puertas en otros países. Pero mientras no lo hagan en la propia, lo de ser profeta en tu tierra, mientras no los que te conocen no te compren a ti, pues hace dudar a otros y dice, mira, si en España ni siquiera te han comprado, ¿cómo te vamos a comprar nosotros? Con lo cual yo creo que hay una obligación prácticamente de apoyar a las empresas españolas para que luego además puedan ir a otros países a vender esa tecnología. Y eso es lo que me ha suscitado tu comentario. Sí, sí. Nosotros hemos impulsado mucho a empresas que han querido acercarse a colaborar. Bueno, recuerdo sin ir más lejos, IDON no trabajaba en el sector astronomía. Y yo creo que después de iniciar su relación con el instituto se ha posicionado muy bien en ese sector de tecnologías para la astronomía y para la astrofísica, consiguiendo contratos millonarios fuera de España, que es lo más interesante, tanto de Europa como de Estados Unidos. Es un ejemplo, y bueno, recuerdo perfectamente hace 8 años o 9 empezamos a hablar con los ingenieros de IDON y con su departamento de I+D, y bueno, pues creo que ha sido un caso muy bueno de éxito. No es la única. Con el instituto han empezado empresas
pues sectores de actuadores piezoeléctricos, por ejemplo. En fin, en el marco de muchos proyectos ha habido una interacción con empresas que las ha posicionado, no ahora, sino hace una década o hace 5 años, para poder acceder después a programas de tecnología asociada a la investigación, pues principalmente europeos y también en Estados Unidos. Nuestra voluntad como instituto, desde luego, es seguir haciendo eso. Claro, lo hacemos en el marco clásico. El marco clásico es que definimos un proyecto, definimos para cruzar el río un puente y mis ingenieros lo definen y entonces hacemos una licitación. Queremos explorar otras vías para hacer esto, pero necesitamos tener muy claro el marco en el cual podemos interaccionar abiertamente con las empresas. Esa co-creación que tú decías está muy bien, tenemos la voluntad de hacerlo, pero ¿dónde están los límites? ¿De qué podemos hacer? ¿Dónde se mantiene la transparencia, la igualdad de oportunidades para todas las empresas? Sí. Y la propiedad intelectual. Que y la propiedad intelectual. Eso es un tema también bastante importante. Sí. Sí, Sandra quería añadir. Sí, bueno, en cuanto a dónde está el marco, para la parte de consultas al mercado hay un artículo de la nueva ley, que es el 115, que dice cómo se deben hacer, aunque no deja claro el procedimiento. Puedes tener libertad ahí. Pero digamos que sí, eso está muy claramente regulado, esa fase de co-creación previa que hay con empresas o con otros agentes más de oferta tecnológica. Y simplemente pues es hacerlo la primera vez, que te den como unas pautas o que, ¿sabes?, hacerlo con red, pero sí es como sencillo de implementar. ¿Se ha hecho ya? Sí. Bien. El caso que ponía del Servicio Gallego de Salud, la primera consulta al mercado que se ha hecho fue en 2012 y desde ese momento hay muchas consultas al mercado y como todo, uno va innovando a medida que las va haciendo, sobre todo los temas de propiedad intelectual van surgiendo cosas o dudas que empresas te plantean. Por ejemplo, ahora una empresa nos planteaba, hombre, pero ¿qué pasa si yo tengo una patente, la presento en una consulta al mercado esa idea y después sale la licitación y yo no soy adjudicatario? Porque digamos, cuando te presentas a una consulta al mercado cedes el uso de esa patente para el desarrollo de la adjudicación, porque si no, yo lo que estaría haciendo es una licitación dirigida si la saco hacia una patente de una empresa. Pero claro, nos plantean, bueno, pero ¿no podría ser que de alguna manera esa empresa pudiese cobrar una licencia a la empresa que finalmente resulta adjudicataria si va a trabajar sobre su patente? Entonces, eso es un tema que hasta ahora no se ha puesto claramente regulado en las consultas del mercado, pero nos parece interesante poder ir por ahí, porque sí, muchas veces hemos visto que hay rechazo de las empresas por los temas de propiedad intelectual y depende mucho de los países. Por ejemplo, en Colombia, cuando hicimos consultas al mercado, no llegaban ideas de empresas y era como, pero a ver, esto se difundió, y tú te acercabas a ellas y decían, no, es que yo no, el sentimiento de las ideas como propias era mucho más potente que aquí y limitaba poder compartirlas. Bueno, Sandra, contigo he pensado como si fuéramos una empresa de aquí, de Tenerife. Yo creo que las primeras preguntas que se puede plantear cualquier empresa local es ¿qué debería hacer yo para entrar en este sistema? Si todas las empresas podemos acceder a la compra pública de innovación, y cómo nos enteramos cómo se enteran las empresas de las distintas ofertas que tiene la administración, ¿no? Vale. Bueno, pues yo creo que como empresa, un poco planteando los dos tipos de compra, la estrategia es distinta si yo quiero atender a compras de innovación más proactivas que lance la administración o quiero tener una estrategia más hacia las compras reactivas, ¿no? Entonces, en un caso tendré una estrategia más pull y en otro caso una estrategia más push, ¿no? En el caso de las compras proactivas, es decir, lo que tengo que estar es atento a dónde están esos proyectos, pues que ya más o menos Teresa ha dicho, dónde se están haciendo esas consultas al mercado, porque yo tengo que llegar de manera anticipada. En una compra pública de innovación, una empresa que crea que va a llegar en el momento de la licitación y puede presentar una propuesta, desde ya le digo que no pierda el tiempo. Quiero decir, tiene que estar mucho antes. ¿Y por qué? Porque lo que hemos descubierto en los análisis que hemos hecho de contrataciones ya puestas sobre la mesa, en el 80% de los casos, las empresas que resultan adjudicatarias participaron en las consultas al mercado. Entonces, normalmente es un argumento que yo siempre digo, a ver, es una fase precontractual. Yo en la consulta al mercado no puedo decir que, me gustó tu idea y tú vas a ser el adjudicatario.
y hay que ser muy transparente con eso y hay que pues eso, jugar con eso, pero la evidencia deja claro que sí hay una pues orientación, porque si yo he sido capaz de poder darte una idea que forma parte del contenido de los pliegos que salen después, pues estoy mucho mejor posicionado, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa que tengo una tecnología de desarrollo biométrico para temas de seguridad, y después más o menos el pliego se plantea hacia ahí, si yo tengo esa I+D desarrollada voy a estar mejor posicionado, ¿no? Después, en este sentido de cómo puedo llegar a saber dónde están esas consultas al mercado, sí es cierto que ahora mismo no hay una herramienta que te permita ver. El único organismo a nivel regional que tiene algo documentado es Acció, en Cataluña, y Acció lo que saca es cada 2 meses una publicación donde salen todas las consultas al mercado a nivel europeo. Pero es algo como porque más aquí estático. digamos que a diferencia, ¿no?, de la compra tradicional, por así decirlo, no hay una plataforma del Estado, no hay un perfil del contratante. No. Con carácter previo no. Sí, todas las contrataciones sí salen en la plataforma de contrataciones del Estado, salen en perfil de contratante, pero con carácter previo, que es lo que se necesita aquí con la anticipación, la fase de consultas al mercado, no. Entonces, bueno, sí es desgastante, pues a nivel de una pyme, sobre todo, hacer eso. ¿Qué está pasando? Pues que es una estrategia que se está haciendo mucho a nivel de clústeres. Entonces, pues hay clústeres que lo que primero hacen es analizar las capacidades que tienen sus empresas, hacer como una especie de catálogo de oferta tecnológica, qué capacidades tienen las empresas que están dentro de este clúster e intentar alinearlas con las consultas al mercado que están saliendo a nivel internacional, ¿no? Y por el otro lado, la estrategia más de ser ellos los que impulsen las compras, pues esto parte de algo que es como, bueno, entender que la administración, y muchas veces cuando uno trabaja para la administración, tiene que estar allí viendo qué posibles problemas tienen, ¿no? Y un poco esto es lo de nadie te va a decir cuál es su problema, ¿no? Si tú le preguntas, esto es como lo de John Ford, ¿no? Si me hubiesen dicho que lo que querían era caballos más rápidos, nunca yo hubiese hecho un coche, ¿no? Me hubiesen dado más. Entonces, ahí sí que se trata de estar en la administración y ver qué problemáticas tienen, pues realmente esto cómo lo están trabajando y cómo lo podría plantear yo de otra manera. Y a partir de ahí, no tener miedo y estar abiertos a plantear un poco esas propuestas, ¿no? Y en ese lado, por ejemplo, hace unos años que también, bueno, trabajando en México, me sorprendió mucho Pemex, la empresa de petróleos, que tenía algo que era una ventanilla única de ofertas no solicitadas. Entonces, básicamente, ellos como tienen 1000 plantas por todos los sitios, ¿qué suele pasar? Y si sois empresa, tú vas a una administración, pero igual hablas con la persona equivocada. Entonces, tú le vas a llevar tu idea, hablas con la persona equivocada y se queda en un cajón que nunca tiene sentido. Igual 2 puertas más allá hay una persona a la que sí le interesaba lo tuyo, pero la circulación de conocimiento en la administración pública no existe. Es decir, llega en ese despacho y ahí se muere. Entonces, ellos lo que implantaron fue una ventanilla única donde cualquier empresa o cualquier institución que quería llevar algo novedoso lo podía introducir a través de ahí y eso se circulaba entre todas las personas o todas las áreas de interés de la compañía. Y con eso, ellos lo que hicieron también fue una estrategia de una demanda temprana a 6 años. Plantearon su estrategia de posibles áreas de compra o de temas de necesidades en los próximos 6 años, con lo cual había un ejercicio de planificación estratégica y de anticipación que favorecían, ¿no? Entonces, sí, hay que estar muy atentos, hay que estar vinculados a organismos sectoriales tipo clústeres, tipo agrupaciones y bueno, y como todo, pues hay que querer estar ahí, ¿no? Exacto. Hoy mismo sale publicada una de Castilla-La Mancha en un proyecto que compartimos nosotros de historia clínica estandarizada e interoperable. Sale en el perfil del contratante del Gobierno, Ministerio de Hacienda y las administraciones públicas. Claro, porque ha habido en este caso, claro, una estrategia o una medida que ha adoptado, ¿no?, en este caso el Gobierno para... Bueno, mi pregunta era más bien si existía algo que lo aglutinara a nivel del Estado, ¿no? Si Teresa, si hay algo previsto para aglutinarlo es del Estado, es a nivel nacional. Sí, sí.
Hombre, luego lo que pasa es que si hay una iniciativa de una administración local o lo que sea, pues bueno, cada uno tendrá su sitio, ¿no? Y después lo que Difícil. hemos detectado también es que las startups no miran el DOGA y no miran el perfil de contratante. Entonces, si tú vas enfocado, si tus consultas al mercado van por el canal tradicional, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Que sabemos hacer cosas nuevas usando métodos tradicionales. Por ejemplo, en el proceso de consultas al mercado del nuevo proyecto del Sergas se han usado mucho las redes sociales, y el acercamiento a través de redes sociales para difundir las consultas al mercado ha atraído pues eso, a startups, a emprendedores que están ajenos al mundo de la contratación pública, ¿no? Entonces, pues al final, por lo que decía Philip, ¿no? Vemos que las pymes o vemos que las startups son empresas más pues innovadoras a veces o más rápidas. Incluso pues no es raro que las grandes empresas incluso se acerquen a las startups para poder traerlas hacia ellos, y también hay que pensar en canales un poco diferentes de cómo llegar a estas empresas. Desde tu experiencia, que has estado inmersa, ¿no? Tienes muchísima experiencia en ello. Para ti, ¿cuáles son los principales obstáculos desde el punto de vista de la empresa para enfrentarse a un procedimiento de compra pública innovadora? Pues lo decía un poco al principio, al final es un cambio de chip, y el creer que solo tiene que cambiar de chip la administración es incorrecto. Las empresas tienen que cambiar del modelo de, no, pues yo voy a ir a CEDETI a pedir ayudas para hacer I+D, me voy a juntar, es que ahora CEDETI me dice que además tengo que poner un centro tecnológico y además ahora que tengo que tener una pyme. Es decir, ir orientando un poco toda su estrategia de innovación en función de cómo se van planteando las ayudas de I+D, a planteárselo al revés, ¿no? Es decir, bueno, para mí es una nueva fuente de oportunidad de financiación de la I+D+I, las compras públicas, pero eso me va a exigir algo que es compartir conocimiento, ¿no? Entonces, la principal barrera, lo decía, las empresas suelen ser reacias a compartir esas ideas. Y después, tampoco las culpo, porque creo que ha habido algo que ha hecho daño en España, y es el mal uso del procedimiento de diálogo competitivo. Es decir, pues hace 3 o 4 años, o 5 igual más, empezaron las administraciones a usar el diálogo competitivo sin saber mucho, y realmente lo que hicieron fue desgastar a las empresas, porque lo que ponían era competir a 3 o 4 empresas, a pedirles información, pero luego esa información de una la usaban con otra, y generó un poco pues que las empresas no confiaran. Al final esto parte de la base de la confianza. Si yo no confío en que en esa administración va a querer fomentar la innovación, que es un socio mío y que además creo en eso, es muy difícil que las empresas acaben acercándose. Entonces, esa parte de eso de confianza y la parte de miedo a compartir es un poco las principales barreras que he visto. Sí, es que esto también me parece interesante, porque yo viví lo de los diálogos competitivos, creo que fuimos la primera administración que lo hizo con la red IRIS precisamente. Fue horrible porque fueron 6 meses de conversaciones más luego, y efectivamente se producía el desgaste de que al final las que no eran elegidas, ¿no? Pero luego en otro tipo, que no eran consultas al mercado formales, pero desde Red.es hacíamos muchos pliegos muy innovadores para distintos ministerios, ¿no? Y entonces teníamos una posición realmente de privilegio, que consultábamos a todas las empresas del sector. Decía, oye, mira, tengo un cliente que es este ministerio, quiere hacer estas cosas, vosotros cómo lo enfocaríais, etcétera, ¿no? Y cuando sacábamos los pliegos, la verdad, todo el mundo lo decía, unos pliegos muy buenos, porque sabíamos que era lo último que estaba en el mercado, lo que nos había convencido, cogíamos lo mejor de cada casa y les poníamos a competir, ¿no? Y unas veces se lo llevaban unas empresas, otras se lo llevaban otras, ¿no? Pero funcionaba. Lo que sí me di cuenta, y como luego yo en mi vida privada me he dedicado a consultoría estratégica, que este método tiene una cosa mala, y es que la consultoría estratégica la regalas. O sea, vives de la implementación, pero claro, cuando te preguntan, tú dices, pues estas son las ideas que yo tengo, esa es muy buena, me la apunto, tal, y por eso no te pagan. Luego, si sacas el concurso, ¿no? y sales adjudicatario, pues muy bien, si no, estás regalando tus ideas constantemente. Con lo cual, como he tenido la ocasión de verlo de un lado y otro de la ventanilla, lo que sí nos ha ocurrido es que ahora las grandes visiones, que es, en vez de un puente hacemos otra cosa y tal, en cuanto lo cuente, ya es tan fácil robar una idea y no pagarla, ¿no? Que sí se paga la implementación, pero eso nadie te lo asegura, que tú vas a ser el que implementes la idea, ¿no? Y entonces yo creo que también en eso, que tiene que ver mucho con la propiedad intelectual, porque en propiedad intelectual y en propiedad industrial
pero no es la idea lo que se protege, sino la expresión de la idea, ¿no? Y la plasmación de la idea. Y sin embargo, muchas veces los grandes cambios de la humanidad han venido por un visionario, que luego incluso se ha podido ejecutar bien por una empresa y mal por otro. Incluso muchas veces ocurre que el que tiene la visión es muy mal ejecutor. Y sin embargo viene otro que no se le había ocurrido la idea, pero te lo ejecuta mucho mejor, ¿no? Y al final dices, ¿cómo valorar en la sociedad del conocimiento el conocimiento? Porque realmente al final acabas valorando más a los que son capaces de ejecutarlo. Sí, es una gran discusión esa, ¿eh? No, nada sencilla, pero muy importante, ¿eh? Porque si no damos de comer a los visionarios, esos visionarios se dedicarán a otra cosa y entonces no habrá visionarios, ¿no? O sea que el conocimiento hay que cuidarlo y hay que darles de comer. Quiero decir que no podemos... Acaban siendo futbolistas y ganando poco. Bueno, sí. De todas formas, ahí con la parte de las ideas, por ejemplo, sí que cada vez más las empresas están más abiertas a contar su idea, pero detrás de esa idea hay mucho trabajo de I+D que yo, como si soy otra empresa, para llegar a ese nivel no voy a poder hacerlo. Y una iniciativa, por ejemplo, que es interesante en ese proceso de consulta al mercado es elaborar como una guía de iniciativas empresariales o algo así que permita publicar todo el contenido de las ideas con el permiso de las empresas, y eso hemos visto que en muchos procesos ha facilitado la relación de UTEs o la relación incluso de universidades con empresas, porque hay empresas que te dicen, bueno, pues yo no he conseguido a lo mejor pues ganar esta licitación, pero he conocido a una empresa con la que tengo muy buena relación y que veo que somos complementarios para otro tipo de proceso de consulta al mercado, de licitación. Entonces creo que es un tema que, bueno, las ideas sí tienen valor, pero lo que está detrás de la idea, pues tú me puedes contar, es como la receta, el chef puede publicar su receta, pero yo no soy un Arzac y voy a hacer esa receta. Entonces al final yo puedo publicar exactamente de qué va mi idea de proyecto, pero lo que está detrás tú no lo vas a poder hacer en un tiempo que yo ya tengo muy avanzado, ¿no? Entonces creo que sí, pues ahí toca, y después es eso, si la dejas en el cajón se quedará siempre. Si la sacas afuera, bueno, pues igual acaba cayendo a tu cesta o no, pero bueno, también tienes que pensar, yo creo que es un tema que las empresas tenemos la responsabilidad también de un poco de devolver la innovación a la región o al ecosistema en el que estamos. Entonces, bueno, bien, todos estamos aquí como empresas privadas como para conseguir pues, ser más competitivos y ganar dinero, pero por encima de todo, creo que a todos los ODS o un poco todos los objetivos de innovación para un territorio estamos todos implicados. Y añado un tema que es la otra vuelta. Hay veces en que una empresa te convence y tiene una solución muy innovadora y se la compras, ¿no? Pero claro, se la compras con un plazo, con un posible desarrollo, porque además la tecnología va evolucionando y no se puede quedar obsoleta y tal. Entonces les pones unas condiciones de que tienen que entregar, por ejemplo, en informática, pues el código y la documentación para que pueda haber sobre ese desarrollos y tal. Más de una vez, no sé si eso habrá pasado, cuando quieres evolucionar la solución, te lo han presentado de tal forma que te tienen secuestrado. Y es o conmigo o con nadie, porque la documentación que te han entregado es imposible, se la das a leer a otras empresas y dicen que no la entienden, ¿no? Y eso nos ha ocurrido alguna vez, que incluso iniciamos un expediente de prohibición de contratar más con esa empresa desde la administración, porque te había secuestrado, ¿no? Entonces, hay determinadas prácticas también donde el que más se lo conoce presenta las cosas de tal forma de que sea siempre él el elegido para que ya de ahí a la eternidad siga haciendo las nuevas versiones de las soluciones. Y si quieres cambiar de proveedor, tienes que empezar prácticamente de cero, lo cual, claro, es un destrozo tan grande en una administración o en un organismo que en el fondo te sientes un poco secuestrado, ¿no? Y eso es difícil ponerle coto porque además cuando lo haces la primera vez vas con toda la buena fe y no piensas que te están secuestrando y que ya salir de ese cerco va a ser complicado, ¿no? Entonces, yo no sé si en la experiencia que habéis tenido vosotros se van depurando, ¿no?, mecanismos para no quedar atado de por vida, ¿no?, a una empresa que al principio además pudo ser muy innovadora, pero claro, no hay peor cosa que el no competir para quedarte sabiendo que no pueden prescindir de ti. Bueno, yo creo que eso ocurre muchísimo y en el mundo digital el gran problema de la interoperabilidad es enorme. Quiero decir que esto es muy,
muy habitual, tanto en un sistema, digamos, de informático complejo, tal, como en un desarrollo de un hardware o de un sistema de comunicaciones. O sea, esto estoy hablando de mi vida anterior, pero esto lo hemos vivido muy habitualmente, ¿no? Hay muchos de esos llamados estándares, por ejemplo, que no se comunican. Así que te pones unos sensores conectados con un estándar de no sé qué y al final, cuando vas a comprar otro que en teoría se adapta a ese estándar, no se comunican, no se hablan ni de suerte. Bueno, esto lo habréis visto en el IACE, seguro. Sí. Orlando, ¿querías decir algo? Sí, yo quería hacer una pregunta a Teresa, si me lo permite. Sí, claro. En tu exposición habías comentado de que el Ministerio tenía un pensamiento de dar un apoyo a las administraciones públicas grandes, si lo decía, y me gustaría concretar en qué, bajo qué mecanismo se presta ese apoyo para que implementen sistemas de compra pública innovador. Bueno, o sea, vamos a ver, ahora no tenemos ninguna oportunidad de dar ningún apoyo más de lo que está escrito en los planes, ¿no? Nosotros estamos muy sometidos, digamos, bueno, primero a los presupuestos generales del Estado prorrogados, estos con los que sobrevivimos, sí, que es bastante complicado, la verdad. Entonces, digamos que no vamos a dar un apoyo económico porque no tenemos ninguna opción, ¿no? O sea, no hay un presupuesto extra para nada ni nada de eso. Nuestra idea es, un poco siguiendo lo que también ha dicho Philippe, es que para el futuro haya un plan de apoyo específico a CPI, o sea, que CPI aparezca incluso en el plan estatal, o sea, en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación como un elemento importante. Esta innovación, bueno, que es nueva, que no en la estrategia actual no aparece, porque quizá era algo que no se veía venir, pues algo bastante nuevo. Y luego, hombre, yo lo que creo es que las administraciones, que también tienen sus propios ingresos, nosotros podemos darles modelos de lo que deben hacer. O sea, yo creo que las administraciones, por ejemplo, se deben dotar de expertos en innovación, que yo creo que es una parte importantísima, porque esto antes a lo mejor no era tanto así, pero estas administraciones grandes tienen que dotarse con estos expertos, porque es muy importante, ¿no? Es como hace 40 años en el ministerio no había, en ningún ministerio había una subdirección de TIC, ¿no? o de informática, y ahora vamos, estamos todos llamando a la puerta del pobre subdirector, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo en las administraciones. Yo creo que hay que empezar a pensar en modelos que nosotros digamos desde el ministerio vamos a poder apoyar, no en el sentido económico, casi seguro, porque no tenemos presupuesto para este tipo de cosas, pero sí, digamos, haciendo buenas prácticas y eso, ¿no? Decía Philippe, por cierto, me lo acabas de recordar ahora, que el caso de Finlandia habían creado un centro tecnológico exprofeso para la CPI. Bueno, no es un centro tecnológico, es una oficina de apoyo, yo creo, dentro de la oficina de la oficina de innovación, ¿no? Desde la agencia de innovación tienen una especie de centro de apoyo. Que le da soporte a las administraciones públicas de Finlandia, en este caso. Sí. De todas maneras, es que Finlandia es un poco distinto a nosotros. Sí, Primero que es un país muy pequeño comparado con nosotros, ¿no? Bastante metido todo dentro, excepto las personas que viven ahí al norte, ¿no? En Laponia y tal. Y luego, si miramos los presupuestos que se dedican a este ámbito, al ámbito de la I+D+I, en un país como Finlandia o a un país como España, es que es bastante diferente, ¿eh? Y yo creo que esto es una discusión que va por otro lado y que tiene que ver con la concienciación social y con otro tipo de cosas. Pero yo creo que es algo que también a lo que tenemos que darle una vuelta de tuerca en el país, ¿no? Bueno, tenemos que ir concluyendo, ya el tiempo se nos agota. Tenía una pregunta para todos los que quieran intervenir, quizás también para Borja. ¿Qué recomendación le damos de forma general a esos 4 colectivos que hemos hablado, de técnicos, jurídicos, interventores o profesionales de la contratación,
para promover la compra pública innovadora aquí en el Cabildo de Tenerife y en cualquier administración local de la isla. Borja, de abogado a abogado que pueda haber en el público, ¿qué les dirías? Pues primero, que los técnicos nos reconozcan que también somos técnicos. Porque parece siempre estos de los ingenieros que te miran un poco por encima del hombro, a los que somos de letras, y entonces, claro, ya empezamos mal. Entonces, nosotros y los funcionarios son técnicos jurídicos, ¿no?, administrativos, que además como entres mal, pues te puede hacer mucha más pupa de la que puedes. Entonces, mejor llevarse bien, son todos técnicos de distintas facetas. La faceta técnico-jurídica es muy importante en un Estado de Derecho y en una administración donde además efectivamente el derecho administrativo lo envuelve todo, ¿no? Y la actitud es tan importante que efectivamente el derecho administrativo, si te llevas bien, sirve para hacer las cosas, si te llevas mal, sirve para no hacerlas, porque encuentras un artículo al que agarrarte para no hacerla y para parar un expediente. Eso lo hay en todo. Entonces, mi recomendación, y además por experiencia propia, porque yo en esto, yo no soy funcionario, entré en la administración y al principio me paraban mis expedientes. Hasta tal punto, y esto que no nos oiga nadie, que cuando yo mandaba a mi subdirectora con un nuevo proyecto a la Junta de Contratación y me devolvían el expediente y yo no entendía nada. Luego yo iba y lo sacaba adelante. Y tampoco yo era más listo que la subdirectora llevaba muchos más años. Luego lo que me enteré es que estaba peleada con la oficiala mayor, que le paraba todos los expedientes. Con lo cual, llevarse bien es muy importante, tratar bien a la gente es muy importante, porque si no cualquiera te puede, incluso, no hace falta que sea ni su director ni nada, un jefe de negociado te puede parar un expediente. Con lo cual, hace falta llevarse bien, y aparte de llevarse bien y tratar bien a la gente, que parece una tontería, pero es el 80%, luego está implicar a la gente desde el comienzo. Y ahí, por ejemplo, lo aprendí, y es, cada vez que íbamos a poner en marcha un nuevo proyecto, para que no me dijeran esto no se ha hecho nunca o esto siempre se ha hecho así, intentaba reunir en una mesa a todos los que tenían que decir algo sobre ese proyecto, empezando además por el abogado del Estado, el interventor, etc. Y entonces, hacerles partícipe, porque además estos proyectos son muy bonitos. La administración normalmente, el trabajo de burocracia es un rollo. Lo que es bonito es poder crear cosas nuevas. Entonces, si les das participación desde el comienzo, a una persona que tiene que hacer la burocracia, pues dice, oye, esto sirve para algo. Veo que estamos transformando la realidad y también yo puedo ayudar a eso. Y entonces hacerles partícipe de proyectos innovadores es lo mejor que se puede hacer. Y además, con una ventaja que una vez que los tenía reunidos decía, bueno, lo que me tengáis que decir me lo decís ahora o calláis para siempre. Pero porque si me dice el abogado del Estado, o el interventor o un jefe de negociado que hay que hacerlo así, ya una vez que hemos terminado la reunión se va a hacer así. Y no vale decir, no, es que no lo dije, pero ahora me acabo de acordar que tal. Entonces ya los has implicado desde el comienzo, todas las facetas, incluso lo primero que hay que hacer es pasar lista y decir, a ver, todos los que estamos aquí, tenemos que estar aquí, hay alguien que tendría que estar aquí que no esté aquí para llamarle, y una vez que tienes claro quiénes son los afectados, les haces partícipe de la ilusión de poner un proyecto innovador en marcha, y luego además va como la seda, porque nadie se atreve a decir no a una cosa que ya habían acordado, como pacta sunt servanda, los acuerdos se tienen que preservar, pues entonces al final sale mucho más fácilmente. Pero es mejor anticiparlo desde el principio a estar luego toda una vida persiguiendo papeles e intentando enterarte por qué se han parado. Sandra también hablaba de humildad, ¿no?, esta mañana. Sí, a ver, yo creo que, coincido plenamente con él. Yo siempre digo, cuando uno llega y dice, no, es que ellos, es que los abogados, es como si fuera un colectivo que, como unos entes extraños. Yo digo, no, a ver, cada uno pues sabe mucho de su tema. Lo que hace falta es un poco eso, lo que decía, pues en tener humildad, en que hay una simetría de conocimiento y que los dos conocimientos son necesarios para llegarlo a la práctica. Y después lo que dice, que tiene que ver también con un concepto que se aplica en ingeniería, es un tema de ingeniería concurrente. Yo puedo ir haciendo las cosas por fases o puedo traerme todos al principio y empezar la fase de diseño desde el principio. Entonces, para contratación eso funciona. Yo puedo traer los interventores, la parte jurídica y los técnicos,
técnicos y ponerlos a trabajar desde el primer momento. Y eso se demuestra que lo que tienes es menos reprocesos después, que la gente está más implicada, ¿no? Y bueno, yo creo que si uno empieza a analizar de qué están hechas las cosas que no pasan en la administración, pues lo que dijo él es una realidad, están hechas de alguien que no quiso que pasara. Cosas personales, ¿no? Exacto, sí, esto es un tema de ganas, de tener ganas y ponerle actitud. Yo voy a aportar una cosita más. Está hecho también de los escasísimos recursos que hay en la Administración Pública. La Administración General del Estado está absolutamente despoblada. Hay tantos puestos de trabajo vacíos, tantísimos puestos de trabajo que no se cubren. Es que eso no os podéis imaginar. Por eso el instrumento de CPI del Ministerio, que lleva una senda de 300 millones de euros, lo gestionan 2 personas. Una de ellas es la subdirectora. Y entonces, claro, esto es un problema. Esto es un problema. Entonces, en la Administración están pasando cosas como que se están no externalizando, pero hay muchas encomiendas, muchas cosas que hacen empresas públicas que están cerca, pero que no lo hacen los propios funcionarios y digamos que el conocimiento no se queda dentro, ¿no? Entonces, esto es un problema súper grande, yo creo que hay en la Administración, y yo lo digo viéndolo casi desde fuera, en el sentido de que yo he llegado allí hace 8 meses y bueno, y es un problema bastante grande. Y también tengo que añadir que en esta idea, estas 2 personas que llevan la compra pública e innovación en el Ministerio, una es una abogada y el otro es un nivel 29 bastante alto y creo que de carrera es geógrafo, o sea que, pero lleva en la Administración toda la vida gestionando fondos FEDER, o sea que allí la única ingeniera soy yo, no te creas. Pero tenéis la combinación. Sí, claro, hombre, y ellos ya después de tanto tiempo entienden muy bien Amanda ha trabajado mucho en el Ministerio de Sanidad, muchos años, y entiende muy bien digamos, el ámbito ese de la sanidad, por ejemplo, eso lo sabe ella muy bien, ¿no? Y tiene muy buenos contactos ahí. Pero bueno, es curioso, que también es curioso como los perfiles de la gente que uno se encuentra, ¿no? Sí. Bueno, pues si le parece, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas, 2 o 3. No sé dónde está Antonio. Sería muy bueno que Sergio a lo mejor nos contara un poco el instrumento del CEDETI, que como es una cosa muy nueva. Hola. Pues bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Supongo que la mayoría conocéis a CEDETI, si no en 10 segundos. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Estamos en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionamos fondos por aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Como habéis podido ver a lo largo de la jornada de hoy, la compra pública de innovación está aquí y está aquí para quedarse. Y CEDETI se quiere unir a esta fiesta. Entonces, nuestra razón de ser de toda la vida ha sido fomentar la competitividad de las empresas españolas y ahora con esta iniciativa lo que queremos es además modernizar a la administración pública. Nosotros vamos a hacer esa compra pública reactiva, entonces queremos escuchar a las empresas, ver qué desarrollos tecnológicos nos proponen, que idealmente tengan ya identificada una administración pública usuaria final, sabiendo en todo momento las reglas del juego, y es que va a haber una licitación en la que pueden ellos quedarse fuera o ser otra empresa, incluso extranjera, la que gane la licitación. Y bueno, como bien ha dicho Teresa, nos vamos a tener que coordinar muy mucho. La idea no es pisarnos los proyectos, ni mucho menos, sino ver cómo podemos coordinar las líneas de actuación de unos y otros. Muy bien. Vale. Joaquín Grande creo que lleva la parte de innovación del Centro Canario de Salud. Sí. Bueno, me comentaba antes Coqui en la pausa, dice, da alguna pincelada para que se vea que esto no es de héroes, que es de gente normal. Bueno, pues aparte de la consulta de mercado que sale hoy, pues en 2 o 3 semanas saldrán 2 o 3 consultas al mercado, 4 consultas al mercado más, y las voy a sacar yo solo, o sea que no he contratado ninguna consultora ni nada. Y las posibilidades de sinergia siempre con imaginación. Uno de los proyectos de la tercera convocatoria contamos con el Instituto Astrofísico de Canarias, concretamente con Juan Ruiz Alzola. Los estudios que ellos han hecho con diferentes bandas del espectro electromagnético para ver las estrellas también sirven para detectar la evolución del pie diabético y vamos a aplicarlo. O sea que hay que buscar la innovación
las sinergias en cualquier sitio y lo podemos hacer cualquiera si tenemos ánimo. Y no tener miedo, ¿no? El miedo. Exacto. Una pregunta más cortita. Anselmo. Bueno, es una pregunta un poco para Sandra y también para Sergio. Sandra, antes comentabas que había una cierta correlación entre las consultas previas a mercado y las adjudicaciones finales, ¿no? De un 80% o algo así, ¿no? Y Sergio ahora también apuntaba que existe la posibilidad de que empresas extranjeras acaben ganando esas licitaciones. Quería saber si, bueno, Sergio, también la propia Teresa, si existe algún tipo de estudio sobre qué porcentaje de la financiación de compra pública de innovación acaba, digamos, en manos de empresas extranjeras a nivel nacional, porque al fin y al cabo queremos potenciar, ¿no?, la competitividad de nuestras empresas, y si nosotros hacemos lo mismo en otros países, nuestras propias empresas se llevan licitaciones de compra pública de innovación en otros países. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Nosotros, desde el momento, nuestro interlocutor es la Administración. Es que nosotros no vemos, claro, es verdad que lo sabemos porque hacemos un seguimiento de los proyectos y todo eso, pero digamos que nosotros ponemos en manos de la Administración a la que le damos el dinero, le ponemos la responsabilidad. Quiero decir que luego todo eso es pura responsabilidad del y por tanto no tenemos un control ni podemos poner una cortapisa en ningún caso. Yo creo que de lo que se trata también es que nuestras empresas, que así me consta que ocurre, vayan gracias a la experiencia que puedan adquirir aquí, vayan a licitaciones fuera, desde luego, porque esto es un instrumento que existe por ahí, por todos los lados. Sí. O sea, empresas grandes desde luego sé que lo hacen. Estudio como tal no existen esos datos. Yo los datos que daba es como más a nivel micro de los procesos en los que hemos estado y un poco sacando esa relación de contenido local. También tiene mucho que ver, al final estamos utilizando una herramienta que es la contratación pública, y la contratación pública se rige por principio de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Entonces es una herramienta en la que yo no puedo premiar o favorecer a ninguna empresa ni local ni nacional, pero sí en la definición de hacia dónde enfoque yo la compra pública de innovación puedo tener cierto margen de maniobra. Entonces, si yo sé que tengo, por ejemplo, en el caso de Galicia, un sector TIC muy competitivo a nivel internacional, pues me interesa hacer un programa sectorial hacia salud, porque sé que mis empresas locales están bien posicionadas hacia ahí. Y por eso también está relacionado con la RIS3. Quiero decir, al final yo voy a desarrollar la herramienta de compra pública de innovación en aquellas áreas en las que tengo capacidad o masa crítica local que al menos puede competir en un escenario pues de igualdad, ¿no? Y los datos que sacaba, pues eso, son de procesos reales y un poco el análisis que hemos hecho, pero sí no existe y me parecería muy interesante. Yo creo que en CPI lo que falta ahora es un tema de, pues igual que tema de indicadores, todos los temas vinculados a ese tipo de análisis que se hace más a nivel micro de cada proyecto, pero sí hacer estudios generalizados para ya ir demostrando con casos reales el impacto que tienes en la actividad de la I++ empresarial, igual que los temas de internacionalización. Sí, nosotros en proyectos que hemos estado hemos hecho esos estudios y vemos que sí influye en la internacionalización de las empresas, pero son estudios muy a nivel micro de cada proyecto. Creo que sí sería interesante plantear esto a nivel de, pues eso, de ya todos los proyectos que se pueden estar haciendo en España y en Europa. Muy bien. Había una última pregunta, me van a matar, estamos fuera de tiempo. ¿De sí o no? Una pregunta Venga. muy rápida, ¿sí o no? En las licitaciones de compra pública, ¿ustedes recomiendan que existan criterios de valoración no cuantificables automáticamente? Pues mira, te diré que en las licitaciones de compra pública e innovación normalmente el precio no debe de ser más del 5 o el 10%. Y todos los criterios son criterios cuantificables con juicios de valor, porque realmente son en esos los que puedes incluir los términos de evaluar temas de innovación. Y además después, como son procesos que incluyen una fase de negociación, vas a poder explicar y vas a poder defender tu propuesta. Es decir, un proceso en el que el precio se valore un 40%, pues no es un proceso de compra pública e innovación, eso es voy a comprar al más barato. Entonces es obligatorio realmente que el precio casi no pese. Yo lo que estoy buscando es la mejor solución en cuanto a la innovación que me ofrece. Perfecto, gracias. Y ya la última, de verdad, Félix. Aquí es que había una pregunta desde el principio que hemos dejado. Cortita, por favor, y respuesta también corta.
A ver, de las empresas más innovadoras que hay son las llamadas startups, ¿no? Las que están tanto de moda ahora mismo, empresas que llevan 1, 2 o 3 años. Pero si bien entendía Philip, a las licitaciones se aceptan empresas que llevan 5 años. Entonces, esa era mi pregunta principalmente. ¿A qué empresas, o sea, dónde está el límite prácticamente? Dices en cuanto a la solvencia técnica de las empresas. Sí. Si una startup podría Por ir ejemplo, sí. Normalmente lo que se está haciendo en esos procesos de licitación con negociación es no valorar la experiencia como tal de la empresa, sino las capacidades que tenga. Entonces, por ejemplo, ahora recientemente en uno de los procesos que se sacó era un tema de realidad virtual aplicada a temas en salud. Entonces, lo que se valoró ahí no era tanto, porque no hay en el mercado muchas empresas que tengan servicios similares, pero sí la capacidad de investigación, y ahí puedes presentar proyectos de I+D+I que tú hayas hecho en ese ámbito. Entonces es un tema de valorar la solvencia técnica más enfocada a capacidad, más que a haber hecho eso mismo, porque es un poco ilógico, ¿no? Voy a pedir una cosa que no existe y te voy a pedir que hagas 5 parecidas o iguales en los últimos 3 años. Pues eso es de las cosas que decía antes, ¿no? Queremos hacer algo nuevo aplicando los métodos antiguos. Pues los métodos para definir las solvencias técnicas también hay que cambiarlos cuando estamos haciendo una compra pública de innovación para permitir eso. Hombre, yo creo que, si puedo añadir algo, creo que este tipo de empresas, suponiendo además proyectos relativamente grandes, yo creo que donde tienen que jugar un gran papel es en un consorcio, ¿no? En una UTE o como queramos llamarlo, ¿no? Porque yo creo que también hay que ver el riesgo que se asume, ¿no? Quiero decir, en una empresa, en una startup que tiene 5 ingenieros, por ejemplo, pues es difícil asumir un proyecto de 3 millones de euros porque tiene un riesgo enorme, ¿no? Sí, y ahí yo creo que un poco en esas guías de iniciativas donde pueden las grandes empresas conocer a las pequeñas, realmente se dan esos acuerdos, ¿no? En los procesos de CPI lo que se da es un mayor porcentaje de adjudicación a UTEs y colaboraciones entre universidades y empresas. Entonces, es un modelo, pues al final, pues no todo el mundo puede ir a todo en solitario, sino es un tema más de colaborar. Y tú con una startup igual tienes esa tecnología o tienes ese avance, pero lo que te va a dar de capacidad industrial, de internacionalización de esa tecnología, una gran empresa, es positivo para ambos, ¿no? Añado una cosita solo. Ahora olvidémonos un momento de la administración. En el mundo simplemente de las startups y las empresas grandes, yo el ámbito que más conozco es el TIC, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando una startup encuentra una solución realmente innovadora, pueden ocurrir 2 cosas. Primero, que se desarrolle, que tenga rondas de financiación, que acabe siendo una gran empresa, o la otra posibilidad, que no es el fracaso, sino es otra forma de éxito, es el éxito. Que ha encontrado uno y entonces viene a hacer con una grande, Facebook, Google y la compra, ¿no? Hay muchas veces que oímos hablar de adquisiciones de grandes empresas, ¿no? de pequeñitas, y dice, bueno, porque ha hecho esta cosa que es muy innovadora y seguro que vamos a ver eso como ya cuando esté en Google o en Facebook, en no sé qué, ya van a seguir con ese producto y no sabemos nada más del producto, porque el producto no les importaba. Lo que les ha importado es que han demostrado que eran innovadores y que es mucho más fácil comprar la empresa que intentar contratar uno a uno a los ingenieros. O sea, han descubierto el talento, ¿no? Entonces yo creo, y seamos realistas, que ningún instrumento, sobre todo administrativo, va a favorecer más a la empresa pequeñita que a la grande. Siempre las grandes consultoras, ¿por qué? Porque o tienen los recursos propios o los subcontratan, tienen una facilidad mayor. Ahora, que una pequeña empresa, una startup, demuestre capacidad innovadora, aunque sea para que le compre una gran empresa, es otra forma de triunfar. O sea, hay alguna que ha pasado de ser pequeña a mediana a grande, pero eso es un caso entre muchos. El que tú demuestres que tienes talento y que tienes gente capaz de innovar, lo que hace es ponerte el foco. O sea, el haber contratado con la administración lo que hace es que todas las grandes empresas digan, oye, estos chicos tienen realmente talento, con lo cual a lo mejor te ofrecen una oferta que no puedes rechazar, ¿no? Para unirte a una gran consultora. Solo una pequeña cosa más, si puedo. Muy cortito. A ver, la innovación yo creo que no solo depende de licitaciones o de buscar la innovación por expertos de innovación, como habéis dicho también,
sino que, por ejemplo, grandes empresas como lo son Lego, Samsung, Starbucks o hasta Google, lo que hacen es no solo el coworking, sino también el co-ideas, que es donde tú puedes ofrecer tus ideas y si ese producto sigue adelante, pues consigue un 2% de las ventas o algo así. También, entonces, yo creo que cuantas más cabezas pensadoras, aunque salgan muchos disparates, alguna idea puede ser clave o puede ser la decisiva. Entonces, también como promover algún sistema donde... La Open Innovation que hemos hablado esta mañana, o sea, ha habido empresas, también lo hizo Telefónica, ¿no? Crear un ecosistema de pequeñas startups alrededor, que a veces compra Telefónica y a veces no, ¿no? Eso se está haciendo, pero... Bueno, los ecosistemas de innovación, desde luego, estos en España además están teniendo, yo creo que mucha importancia, muchísima importancia. Vamos, casos como Collider, alrededor de Mobile World Capital, por ejemplo, es muy interesante, y otros muchos. Con eso también hago referencia a meterlo a lo mejor del sector público, de algún modo. Si te parece, perdona, es que de verdad nos hemos quedado sin tiempo, podemos seguir fuera de escenario, digamos. Y bueno, para concluir, yo había anotado 5 conclusiones. Borja, por supuesto, si quieres añadir alguna o lo que sea. En primer lugar, he puesto pues, que esto no es una cosa del área o la consejería de innovación en sí, sino que está abierto, es una oportunidad real que tienen todas las consejerías desde el punto de vista de una administración pública. Es una oportunidad y yo diría aún más, es un compromiso, una responsabilidad realmente que tiene todas las consejerías de una administración para promover la I+D en el tejido empresarial y al final promover la competitividad, ¿no? Vean, yo creo que debería verse como una responsabilidad, ¿no? En segundo lugar, hay que cambiar, o sea, hay que tener en cuenta y quitar un poco el miedo, ¿no? Que la diferencia fundamental es en el paso 1 quizás, en el que a la hora de lanzar una contratación desde la administración pública no hay que pensar en lo que en el objeto que ya existe, digamos, y definirlo como tal en ese informe de necesidad, sino hacer una investigación previa. Para eso, por supuesto, el personal de la administración tiene que tener esa actitud de investigar qué es lo que hay y demás, y a la hora de plantear esa necesidad, plantearlo en forma de qué quiero resolver, no decir concretamente qué es lo que quiero, o sea, esa solución que existe en el mercado, porque ahí estamos cerrando la innovación, sino todo lo contrario, quiero resolver este problema y ahí damos esa oportunidad para que todas las empresas que tengan una solución, una posible solución, pues puedan ofertarla, ¿no? En tercer lugar, una constante que ha salido todo el día, todo depende de la actitud de las personas. Es decir, esto de la compra pública innovadora, tenemos un ejemplo claro ahí, tenemos también el proyecto que comentó Orlando, pueden ser posibles y al final es que todas las personas de los diferentes perfiles se pongan de acuerdo en co-crear un proyecto de innovación conjuntamente. Los abogados son clave dentro de ese conjunto de personas. Es un perfil, además, que se reconoce muchísimo hoy en día, cada vez más, diría yo, el tener ese perfil de jurista con conocimientos y actitud hacia la innovación, incluso hacia la tecnología. Y como último punto he puesto que, bueno, que las empresas también deben cambiar ese chip, ¿no? Tienen que estar más abiertas a esa co-creación, que no pase como comentó Sandra, ¿no? En Colombia creo que comentaste que alguna consulta se quedó desierta por ese miedo y en fin, yo creo que también es una cuestión de actitudes de ambas partes, de las empresas, de la administración pública, romper con esa relación de proveedor-cliente y vernos conjuntamente como socios para un proyecto conjunto. Yo añadiría una cosa que ha dicho Teresa, que me gustó cuando la oí, que ha incidido en la misma idea, que I+D en el fondo tendría que ser imaginación y desarrollo. Muy bien. Hay que comprar mucha imaginación y fomentar la imaginación. Muy bien. Yo pediría un aplauso para todos ellos y con eso acabamos. Bueno, Antonio, no sé si quieres decir algo para la clausura.
Bueno. Confianza. Hay que llevarse bien, hombre. Pues muchas gracias a todos y hasta otra.